Hola Diana, muy buenos días y muy buenos días a todas las empresas y todos los participantes de este webinar. Como saben, estas son todas actividades que realizamos desde la Cámara para las empresas, para nuestras empresas afiliadas y para todas las empresas que participan con nosotros en las diversas actividades que semana tras semana vamos realizando, ¿no? Ya lo ha señalado Carlos, de que estas actividades las organizamos y las preparamos con mucha ilusión, porque en estos momentos de desafíos, de grandes desafíos, es importante entender de que existen entidades aliadas, existen entidades en las que uno puede confiar, ¿no? A las que uno puede recurrir. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Buscamos apoyarlos en exploración para el acceso a nuevos mercados, ¿no? Queremos apoyarlos en el landing, en el aterrizaje de sus proyectos a nuevos mercados, a través de una serie de actividades y de servicios que Carlos muy bien lo ha señalado, pero todas orientadas a la generación de confianza, ¿no? Todas orientadas a responder de manera correcta a las necesidades que tiene su empresa en la llegada a un nuevo mercado. Y allí es importantísimo estas actividades que nosotros realizamos semana tras semana de información, en donde tenemos un momento y un espacio para el intercambio de ideas, para invitar a algún ponente, para conversar sobre todos los temas que involucran la realidad de nuestros negocios. Y en ese sentido, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo relacionado a las perspectivas macroeconómicas de la región, porque es importante entender cuáles son las perspectivas, cómo se está moviendo la región, qué cosa es lo que va a ocurrir en medio de un escenario todavía de incertidumbre, pero es importante entender qué cosa es lo que va a ocurrir. Y para eso, el día de hoy nos acompaña Jorge Guillén. Él es PhD en Economía por la West Virginia University, es máster en Quantitative Economics de la Universidad de Alicante, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una especialización en métodos cuantitativos aplicados a economía y finanzas. Ha sido consultor del Ministerio de Economía y profesor visitante en Portland State University. Él es consultor nacional e internacional en temas económicos. Así que te damos la bienvenida, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, que el espacio es tuyo. Listo, gracias, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Acá está. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí. Perfecto, listo. Sí, ahora ya asegurándonos que las herramientas están funcionando bien. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar con ustedes, conocer a Carlos y Jorge, Carlos Olaya y Jorge Bravo. A Diana ya la había conocido el año pasado en una presentación pequeña que hicimos a fines del año pasado, ¿no? Y ahora, bueno, esta presentación es un poquito dura más tiempo y con algunas láminas que tengo para compartir sobre la situación coyuntural a nivel la región latinoamericana, y también un poco enfocado en el tema de la realidad peruana. Qué oportunidades hay de inversión a nivel latinoamericano o emergentes, y básicamente tengo unos 45 minutos para compartir con todos ustedes. Y algunos temas relacionados a inversión, como he estado escuchando, la Cámara reúne a empresarios también o inversionistas. Algunos temas relacionados a inversión personal que he realizado, porque también igual, aparte de realizar consultorías o hacer análisis de estudios económicos, también hago inversiones, ¿no? No tanto a nivel empresarial, sino más a nivel rentista y a nivel de inversión en bolsa de valores. Acá ya está. Entonces, empezamos. Estos son los efectos de la pandemia en la economía. Estoy analizando los dos tramos, tanto el tramo como mercado emergente como el sector desarrollado también, y las perspectivas.
cada siglo se repite, básicamente cada 20 de cada siglo viene una pandemia. La última fue la gripe española, también hemos tenido otras mucho más atrás. Esta variante es un poco más agresiva, es un virus que muta y muta de manera más agresiva. Ya felizmente ya tenemos la vacuna. Con el caso de la tuberculosis, que también fue otra pandemia del pasado, era el bacilo de Koch, que era aislado y con una bacteria se podía aislar fácilmente, pero el virus muta. Ya supuestamente tenemos la eficacia del 95% de las vacunas. Ya han llegado a Colombia, ya han llegado a Perú. En Perú tenemos 1 millón. En Colombia me parece que son un poco más. En Chile también, según cuentan, parece que es mucho más todavía la vacunación más rápida. En Estados Unidos también probablemente eh, así. Probablemente la situación en Estados Unidos es, debido a la velocidad de vacunación y rapidez de ello, probablemente, ayer estaba escuchando a un científico, o estaba leyendo a un científico que probablemente lleguen a la inmunidad en mayo, ¿no? Porque supuestamente en mayo, 2 personas. Incluso dice que hasta las vacunas van a sobrar más que personas, ¿no? En Estados Unidos. Hay diariamente hasta se vacunan 2 millones, ¿no? O sea, aquí en Perú llega 1 millón, en Estados Unidos hacen 2 millones diarios, ¿no? Eh, y ya en mayo más o menos se podría llegar a la inmunidad de rebaño en Estados Unidos, ¿no? De 2 personas, una de ellas estaría o vacunado o ya le dio. Entonces ya habría, digamos, si coges 2 personas y a una de ellas ya está inmunizada, es porque ya llegamos al aislamiento de inmunidad de rebaño. Esperemos cómo le va al resto de emergentes, ¿no? La cuenca del Pacífico siempre le ha ido bien, en el lado emergente de América Latina, ¿no? Relativamente con buena performance en el pasado, en los últimos años, llámese Colombia, llámese Perú, llámese eh, Brasil, también incluimos ahí a México, ¿no? Y Chile, ¿no? Con un modelo macroeconómico más o menos centro-derecha, orientado hacia el mercado, a diferencia de los países más que podríamos llamarles chavistas, ¿no? Que incluye a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ¿no? Y Argentina en un término medio, ¿no? Pero relativamente un poco mejor en términos macroeconómicos le ha ido a los países de la cuenca del Pacífico. Ahora, con la pandemia ha habido un efecto diferenciado entre países emergentes y países desarrollados, y dentro de los emergentes también. Ahora les voy a comentar. Ahora, ¿cuál es el impacto? El impacto por sectores, ¿no? No solamente en Perú, sino en todos por igual, en todo el mundo. Los sectores de primera necesidad son menos afectados, ¿no? El agro, la pesca, la manufactura relacionada a enlatados en comida, de restaurantes que hacen delivery, ¿no? Ahora, no es que el carnicero esté mejor o esté vendiendo igual. Digamos, si antes tenía incremento de ventas de 30%, ahora va a tener incrementos de ventas de 10%, ¿no? Porque de todas maneras no vende a buffets, a bodas, a eventos, pero sí está vendiendo regularmente a un núcleo, a un core. Pero hay sectores que sí se han afectado mucho más: turismo, hoteles, em, servicios en general, ¿no? Aerolíneas, ¿no? Eso sí se han afectado y no han podido entrar a un sistema online. Algunos restaurantes grandes también, pues, ¿no? Ustedes conocen, que saben de la comida peruana, que es muy conocida, que hay muchos restaurantes aquí eh, que son sumamente caros. Central, por ejemplo, está algunas relacionadas a ceviche, a pescado que no se puede entrar por delivery porque el pescado tiene que entregarse fresco. Entonces, algunos sí han sufrido ciertos golpes y están en zona negativa, ¿no? Algunos bancos también mantienen, como les digo, así como el que vende carne, ya no tienen ganancias de 50%, sino de 30%. Pero hay otros que están en la zona negativa, y algunas cajas o entidades más pequeñas que sí están todavía en la zona negativa, porque no están colocando, nadie quiere apalancar, todavía hay incertidumbre sobre el futuro,
están reprogramando o tratando de cumplir con sus obligaciones, pero no hay proyectos hacia adelante de apalancamiento. En el caso peruano hay cierta estacionalidad. A finales de año hay ciertos mayores exportaciones, mayores agros y mayor producción. Eh, Esta estacionalidad quizás va un poco de la mano con la demanda, igual le puede pasar a Colombia, o ustedes me pueden confirmar, va con la demanda de afuera, de los socios de los países desarrollados. Ahora estamos un poco nuevamente en cuarentena, igual que el año pasado, y luego las actividades productivas van liberándose a lo largo del tiempo en junio hacia adelante. Ya con la vacuna este año ya podría ya liberarse un poco más. Entonces se esperaría un fuerte rebote para este año de la contracción económica que hemos tenido a nivel mundial. Los commodities, que es, digamos, el motor, señal de crecimiento correlacionado con el PBI de las economías emergentes. Petróleo en el caso de Colombia, cobre en el caso peruano y chileno, oro también producimos aquí en Perú, en Bolivia también igual producen minerales. eh, en el caso peruano somos polimetálicos, cobre, estaño, plata, zinc, ¿no? El caso colombiano es café y el petróleo que nosotros compramos de Colombia, producimos muy poco y tenemos que importarlo, ¿no? Ya sea de Colombia, de Ecuador o de Texas. Entonces, hay un término en economía que se refiere, que se llama términos de intercambio, que es el índice de precios a las exportaciones sobre el índice de precios a las importaciones. Si los productos que nosotros vendemos se vuelven más caros, todo mejora, ingresos, PBI, recaudación fiscal. Y eso nos ha pasado en la década pasada, entre el 2006 al 2013. Perú, Colombia, Chile han tenido, México, hemos tenido una cierta bonanza, una cierta reactivación económica. Las clases medias han mejorado su posición, su estatus. Ha habido un incremento del costo de vida en nuestros países y esto se ha revertido en el año pasado. Pero ya les voy a comentar, a diferencia de otras crisis, que este es algo diferente, no es algo sui generis. Y para que no se sientan mal en términos de inversión, porque estoy hablando con empresarios, en chino, crisis tiene un significado en el ideograma de los chinos, ¿no? Crisis significa alerta, oportunidad. Es una oportunidad de inversión, de comprar, no de vender, sino de comprar. Hablemos de metales, después podemos hablar de los otros sectores, o commodities. Cobre, que su nomenclatura es COPEX, ¿no? Por ejemplo, o petróleo, cuya nomenclatura es USO, United States Oil, es la más conocida, esta es la de petróleo y esta es la de cobre. Han tenido una baja, ¿no? Debido al cierre de las actividades productivas, en especial el petróleo, incluso llegó hasta términos negativos. No, porque el precio de almacenamiento era mucho mayor al precio de mercado. Entonces era la oportunidad de comprar, todavía sigue siendo la oportunidad de comprar, en el caso del cobre ya no, ya está bastante alto, oro también igual llegó hasta niveles bastante, como $1,200 la onza y ahora estuvo en algún momento hasta casi $2,000 la onza y todavía se mantienen niveles bastante altos, ¿no? Entonces, como les decía, de la palabra en chino, eh, es un momento de, es una alerta, oportunidad, es momento de comprar. Yo compré el cobre en abril, más o menos, viendo ese bajón y viendo que la demanda se iba a recuperar por la reactivación de las fases productivas, y he ganado 180% en 10 meses. Ninguna entidad bancaria te puede ofrecer algo así. Con el petróleo ya llevo una ganancia de 2-3% en los 10 meses, ¿no? Entonces son oportunidades que uno podría tener. También está los streaming,
¿no? Por ejemplo, Netflix que entró o Disney que entró a América Latina, ¿no? Y también revalorizó. Algunos otros pueden decir aerolíneas que están baratas, hoteles que están baratos, H, ¿no? Wyatt que cotiza en bolsa, o Arcos Dorados que también cotiza es McDonald's que cotiza en bolsa. Son, pueden ser, ¿no? A mí no me gusta tanto por las empresas porque a veces depende de la gestión, ¿no? Entonces, prefiero ir al commodity intrínseco. Entonces, acá se puede apreciar, pues, que según algunos think tank, eh, se preveía ya un incremento en el precio del cobre y del petróleo, y ya eso ha sucedido con el petróleo y en el cobre ha sido mucho más incluso, ¿no? Yo esperaba una ganancia de no tan fuerte, ¿no? Casi 180%, no esperaba algo así. ¿No? Ya estoy pensando en vender. Todavía tengo una posición de compra y en algún momento, en mediano plazo, probablemente este año, en algunos meses, viendo cómo evoluciona el cobre y las actividades productivas, lo venderé. Con el petróleo sí todavía me puedo quedar por un buen tiempo porque todavía están en niveles bastante bajos, ¿no? Em, entonces, como les decía, los sectores que están, digamos, que no han sido tan golpeados son los sectores de primera necesidad y los sectores manufactureros ligados a primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, enlatados o comida enlatada, pero no los sectores ligados a, por ejemplo, a químicos, papel, o puede ser ropa, pero ropa más para estar en casa. Incluso algunas tiendas están vendiendo conocidas, ¿no? Boss, Palsileri están vendiendo ropa, pero para hacer un trabajo work at home, ¿no? Eh, Buzos, que le llamamos aquí, ¿no? Ropa más cómoda ahora. Vender ternos, chaquetas, corbatas va a ser imposible. O zapatos, ¿no? Ropa deportiva también quizás. Entonces algunos han tratado de reinventar incluso con los deliveries y tratando de implementar su pasarela virtual, ¿no? Para más o menos tratar de mantener mantener un punto de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, tengo uno en la universidad, nos hemos orientado todo, lo hacemos online. Casi todo lo he trabajado online, salvo una consultoría que hice con el gobierno el año pasado, pero casi todo lo he trabajado online y mucha gente lo ha hecho así, pero la gente que trabaja online en nuestros países es casi un 10%, ¿no? No es mucho, y en Perú es mucho menos quizás que en Colombia, ¿no? En países desarrollados y la gente que trabaja online es mucho más, ¿no? Mucho más porcentaje. Y por eso la diferencia de resultados, ¿no? Que hay entre países desarrollados y países emergentes. El tipo de cambio en Colombia ha sido también igual fluctuante, en algún momento se ha devaluado el peso o se ha apreciado, dependiendo también un poco de la evolución de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha estado en elecciones y, a ver, un ratito voy a volverlo a poner. Ah, ya, ahora sí. En algún momento en Estados Unidos ha estado en elecciones, ha tenido mucha incertidumbre, los capitales han estado movilizando hacia aquí y eso ha hecho de que la oferta de dólares en nuestros países aumente y el tipo de cambio baje y luego lo viceversa. También hemos tenido ciertas inestabilidades en el manejo del coronavirus y eso ha hecho de que los capitales se retiren un poco. Ha tenido cierta volatilidad, tanto hacia la baja como al alza. Es un poco impredecible si quieren realizar alguna inversión, ¿no? Por ahí. Ha habido volatilidad en el caso peruano, la volatilidad es pequeña, como se puede apreciar. ¿Por qué? Porque el Perú es una economía muy dolarizada. Los que han viajado, los que han venido por aquí o en Argentina, es un caso muy similar, ¿no? Economías con hiperinflación muy dolarizadas, donde puedes abrir una cuenta en dólares libremente, donde puedes tener a alguien en la calle que te vende y te compra dólares, ¿no? Entonces, debido a la alta dolarización, el Banco Central interviene mucho y hay una poca volatilidad cambiaria, ¿no? En el caso de Colombia, yo me acuerdo cuando estuve enseñando en EAFIT por una semana en Medellín, eh,
estaba el tipo de cambio 1.800 pesos el dólar. Ahora está completamente diferente, ¿no? En el caso peruano casi siempre se ha mantenido en una banda de 3.35. Hay poca volatilidad. Eh, volviendo un poco al mundo, ¿no? ¿Cómo ha sido la recomendación de la OMS? Es la técnica del martillazo, ¿no? Es lo mismo que aplicaron en San Luis en 1920, es prácticamente la misma receta. Tú tienes aquí una situación de un número de casos nuevos que se están incrementando y le das el martillazo, el golpe, para tratar de que la curva de nuevos casos se achate, se aplane y no tengas tanta gente en cuidados intensivos y mueran tantos, ¿no? Porque se ha habido casos, pues, que la gente hasta ahora en esta segunda ola, ¿no? Que no hay oxígeno, no hay camas, los tienen hacia afuera, algunos mueren en casa, ¿no? Y para evitar eso o reducir esa posibilidad, se frenan las actividades económicas. Ya la gente no sale en casa, ¿no? Y lo que hacen básicamente es tratan de contraen la economía, ¿no? Ahora, esta curva de contracción podría amortiguarse si hay medidas económicas de reactivación, ¿no? Si no hubiera ese martillazo, la economía no se contraería tanto, ¿no? Pero estaríamos sacrificando muchas muertes y muchos casos, ¿no? Con esta enfermedad, ¿no? Con esta pandemia. Entonces, esa es la técnica del martillo. Ahora, estas técnicas se aplican en Alemania, en Francia, en Perú, en Colombia, en Chile, pero no es lo mismo Alemania que en el caso peruano, ¿no? Sobre todo los casos emergentes andinos, ¿no? Como es el caso peruano, hay mucha informalidad, ¿no? Y la gente tiene que vivir, no trabaja online, como un 5% de la población, ¿no? Sino trabaja en la calle y tiene que decidir entre morir de coronavirus o morir de hambre, o una u otra, ¿no? Y para eso es que deberían llegar las ayudas, los estímulos que ha llegado a Colombia, ha llegado a Chile, ¿no? Los planes de estímulo que ahora les voy a contar. Pero no han sido muy efectivos en algunas regiones dentro, incluso me pueden comentar en el caso colombiano si es que ha sido no tan efectivo. Acá tengo un cuadro comparativo. Entonces, esa es la técnica del martillo, claro, se aplica para todos, pero no es lo mismo. Quizás se podría haber hecho, todo el mundo en general después de la guerra, ¿no? Quizás se puede haber hecho de una manera diferenciada, ¿no? Localizando las zonas en Lima, que son las que más viajan, y después liberar las otras que sí, no viajan tanto, porque al final, pues, se han contagiado las otras zonas, vulnerables que no viajan necesariamente, porque este virus ha venido de afuera, de la gente que viaja, ¿no? Con la globalización. Perú ha sido uno de los países que más aislamiento ha tenido. Ha sido muy duro, como dicen ustedes, tenaz, ¿no? Ha sido muy drástica la medida con el anterior presidente, Vizcarra, y incluso yo trataba de salir a pasear a mi perrito en abril del año pasado y no me dejaban, ¿no? Ha sido bastante duro y se contrajo la economía 30% en el caso peruano en el segundo trimestre del año pasado. La mayor caída en el mundo y la mayor caída en la historia del Perú. Ni siquiera en la época de la guerra con Chile que tuvimos en 1879 se cayó tanto la economía, o en anteriores crisis de los 80, en la década perdida de América Latina. Nunca se había caído tanto. Y se espera que haya un rebote que ahora me voy a mencionar. ¿Cómo estamos ahora a diciembre? Las cifras muestran ya una variación positiva pequeñita. Y se espera ya con la vacuna y con la reactivación que haya un rebote. Esa misma informalidad que genera esta contracción debido a que no pueden trabajar, esa misma informalidad va a hacer que en el caso no peruano haya un rebote. Eh, hace un par de años, no sé si se acuerdan, en el caso chileno había muchas protestas contra el modelo de mercado y las pensiones de retiro. Eh,
A diferencia de Chile, el caso peruano, a pesar de que Chile tiene un PBI mucho mayor, un poquito mayor, ¿no? Pero en el caso peruano no hay tanta desigualdad. Y hay una clase emergente, trabajadora, empresaria, microempresaria, que reactiva un poco, que empuja el empleo y la economía. Esa es la que se ha golpeado ahora porque no pueden trabajar de manera remota y supuestamente es la que va a permitir esa reactivación, ¿no? Entonces, a diferencia de Chile, no hay tanta desigualdad, ¿no? Esos indicadores Gini no son tan bajos. Y hay por esta clase informal emergente, ¿no? Hay, digamos, que permite que genere empleo y se reactive un poco se reactive fuertemente la economía. Em, entonces, la técnica del martillazo funciona bien cuando hay buen testeo, o que también en algunos países emergentes se ha estado poniendo en cuestionamiento el testeo. Si no haces un buen testeo, de nada sirve, ¿no? No te sirve de mucho. El aislamiento total, pero con ayuda económica, porque si no es la gente, no, sobre todo las familias vulnerables, no pueden sobrevivir. Y ya se ha aplicado anteriormente, ¿no? San Luis lo aplicó mejor que Nueva York y Nueva York tuvo más casos que San Luis o más muertes, en el caso de la influenza de la gripe española, ¿no? Del siglo pasado. En el caso peruano hemos tenido mucho, esta es una foto de agosto, eh, del año pasado. Tenemos mucha mortalidad en términos relativos por millón de habitantes y también bastantes casos. Ahora ya no están testeando tanto y hay un pequeño problema de estadística, ¿no? A pesar de que nos hemos aislado tanto y se ha contraído mucho la economía, igual se han escapado los casos. Ahora, ¿por qué? Porque la infraestructura en salud no es muy buena, no hemos invertido en ello. Hemos tenido bonanza por los metales, ha habido cierta mejora en cierta infraestructura, pero los políticos no han puesto el ojo en el tema de salud. Entonces nos ha agarrado desprevenidos porque la infraestructura en salud no mejoró en los últimos años, como sí quizás otros ítems como el lado minero o el lado de quizás algunas carreteras, puertos, eh, o en Lima, ¿no? O en las ciudades, quizás mejoraron algunas infraestructuras, pero en salud no se invirtió mucho. Entonces, por ello es que nos ha agarrado en una mala situación en términos de salud, porque sí hay un margen de maniobrabilidad. Y acá están las ventajas. Hemos tenido superávit, ¿no? En el caso peruano hemos tenido superávit, en el caso de Colombia también no tiene una deuda alta. Ahora les voy a mostrar la deuda por países de América Latina. ¿Y ese superávit a qué se debe? Esta partecita de acá, en azul, como les decía, la mejora de los términos de intercambio, mayor índice de precios a las exportaciones, lo que vendemos se vuelve más caro, el cobre más caro, el metal más caro, el oro, entonces vienen recursos, hay empleo, hay inversión, vienen capitales y hemos tenido hasta un significativo incremento de las reservas y hemos tenido hasta un fondo de estabilización que ya se agotó. 20.000 millones de dólares que se agotaron, pero estaba como reservita, como alguien que guarda en su casa o en un banco en caso de emergencia, ¿no? Y últimamente hemos tenido un pequeño déficit, ¿no? Y el déficit del año pasado fue de -10, para que más o menos se den cuenta, ¿no? Debido a los planes de estímulo. Y de este año probablemente sea algo así. Luego ya esperamos de que con el incremento de las actividades productivas esta situación empiece a volver como era al menos un -2, como era antes de la pandemia. Pero eso no, acá está la deuda como porcentaje del PBI. Ahí está el caso peruano, está el caso chileno, ¿no? En Colombia está cerca al promedio, ¿no? El que está muy por encima es Argentina, que siempre ha tenido problemas desde el 2002 con la deuda, debido a los gobiernos locales que se les permitía endeudar. Eh, Acá está un poco alguno de los países, acá está México, ¿no? Casi todos los países de la cuenca del Pacífico están con un mejor margen de maniobrabilidad. Ahora, esto hay que sumarle 10. Todos van a incrementar su deuda como porcentaje del PBI.
Ahora, el problema en algunos países como Perú o como Chile es que el modelo puede cambiar y se puede girar hacia la izquierda. Ese es un riesgo político latente y puede haber mucho populismo que ha habido en el pasado que puede hacer que estas cifras cambien y este ranking cambie. Ese es un riesgo político. Nuestro Congreso, en el caso peruano, ha tenido estos últimos años un giro hacia el populismo. No tenemos muy buenos candidatos. Hay un riesgo político latente, ¿no? ¿Cuál es el problema o las barreras a la hora de aplicar el martillazo? Es la informalidad, que existe en todos los países, sino que en Perú un poco más que en otros. Hay varias maneras de medirlo. Una manera muy clásica es tratar de analizar el número de afiliados que tienen pensión, que en el caso peruano son 20% de la fuerza laboral, ¿no? Y en el caso chileno es 40%. Entonces, la mayoría de las personas en el caso peruano o en algunos países emergentes, más que nada de la región más andina, son muy informales. Trabajan en la calle, no trabajan de manera remota. No quiere decir que sean ilegales, sino simplemente que no están regulados. Están en un mundo, digamos, más oscuro, ¿no? Una cosa es ser, no necesariamente el que es informal es ilegal, ¿no? El ilegal es el que incurre en actividades ilícitas, ¿no? Esto no es así, son actividades lícitas, sino que no están regulados. Ha habido planes de estímulo. Como les decía, si hay una contracción económica, esta contracción económica podía verse amortiguada, ¿no? Si se cae por acá, esta contracción se podía ver amortiguado con planes de estímulo, con planes de estímulo. Y los planes de estímulo son por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta hacia las empresas a través del sistema financiero, a través de préstamos baratos, ¿no? Con baja tasa de interés, que lo hizo los bancos centrales, el Bancolombia, ¿no? Y a través de la demanda, con bonos y subsidios para las familias vulnerables, que también lo ha aplicado Colombia y lo ha aplicado Perú. Entonces, por ahí es que uno podría tratar de evitar que se caiga mucho la economía. Ha funcionado muy bien, en el caso peruano básicamente, ha funcionado bastante bien por el lado de la oferta. Se ha reactivado, pero se ha apuntado, seguramente en Colombia también ha sucedido lo mismo, ¿no? Se ha apuntado a ayudar más a la grande y mediana, porque las pequeñas no han tenido el respaldo y garantía estatal. Entonces el banco privado se reserva el derecho de prestar si es que tiene o no garantías, si es que tiene o no la seguridad que le van a devolver el dinero. Como les decía, los bancos no están apalancando mucho, ni siquiera las grandes empresas, porque hay mucha incertidumbre. No quieren prestar y después que no les devuelvan. Los bancos están en algunos momentos, no están ganando mucho y algunos bancos más pequeños están en zona de pérdida. Por el lado de la oferta ha funcionado de esa manera, ¿no? Son préstamos baratos del Banco Central, financiados muchas veces con bonos soberanos y entran con una tasa de interés de 1% o menos, ¿no? Y entra licitación a la banca privada y la banca privada decide a quién presta o quién no presta y la que ofrece la menor tasa de interés de administración de esos fondos, ¿no? En caso peruano ganó Interbank eh, y ofrece una tasa casi cercana al 1% de préstamos ESAM, por ejemplo, en la universidad donde trabajo, recibió el equivalente a 3 millones de dólares más o menos, con una baja que ayudó bastante en pagar planillas. La idea era, igual que en Colombia, ¿no? Te presto, pero no me despides a la gente o no los mandas a suspensión, ¿no? Esa era un poco la idea. Es para evitar de que las familias, la clase media y la clase más vulnerable, no se afecten, ¿no? En su economía y no salgan a la calle. Los subsidios también para las familias vulnerables se entregó para que no salgan a la calle, ¿no? Para que se queden en casa. Incluso uno de los bonos se llamó Yo me quedo en casa, en el caso peruano. Acá están los subsidios a nivel monetario. Obviamente Estados Unidos es mucho mayor porque en términos monetarios pues su canasta de consumo es mucho mayor. Acá está Colombia, acá está Perú, ¿no? Esta está en dólares.
los primeros subsidios que se aplicaron. En el caso peruano se aplicaron de diferente tipo para independientes, para rurales, para independientes que ganan menos de cerca al mínimo vital y que no están trabajando, para rurales, para vulnerables o pobres, en diferentes tramos, ¿no? Con diferentes nombres, universal, yo me quedo en casa, rural, eh, y la idea era que no salgan y que puedan sobrevivir, pero ¿quién va a sobrevivir con $200 en 6 meses? La canasta básica de consumo del pobre en el Perú es más o menos 150, $100 por mes, por persona. Entonces, no le alcanza, entonces tiene que salir, no se queda en casa. El, el monto desembolsado, ¿no? Fue aproximadamente como porcentaje del PBI, ya no como niveles. Esto te explica mejor la comparación entre países, que en el caso peruano ha estado un poquito por debajo o cerca al promedio, el caso colombiano es muy similar, pero en el caso peruano solamente se entregó una y con las justas 2 veces. En el caso colombiano, según he visto la literatura, creo que hasta 3 veces ha sido la entrega y ustedes me confirmarán. Entonces el caso peruano ha sido muy poco y muy pocas veces. A pesar de que tenemos cierto margen de maniobrabilidad, pero había un problema en la ejecución. Hay mucha lentitud en el gobierno peruano para ejecutar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha informalidad. No lo podemos ubicar. Se lo tenemos que depositar a la cuenta, pero no está, o está su cuenta embargada, entonces tiene que ir al Banco de la Nación a cobrar y se arman unas colas enormes y se contagian. Entonces, eso ha habido un problema en la eficacia. Entonces, el gasto en lo que de gobierno, en lo que son estímulos, subsidios, ha sido muy bajo, en el caso peruano. Y acá ustedes pueden ver un ranking en América Latina de cómo ha sido el gasto total. O sea, esto ya incluye el programa Reactiva, de oferta y también esta infraestructura en salud y los test y todo eso, y ahora las vacunas, ¿no? Ha sido mucho más alto. Entonces, bueno, uno de los problemas, aparte de la informalidad, es que en salud no se ha invertido en el pasado. ¿No? Vino una vez Porter, ustedes conocen a Michael Porter, vino en la época de nuestra bonanza de los metales y nos señaló, a pesar que estábamos, digamos, embriagados por la bonanza de los metales, sobre todo en Lima, nos dijo algo que es cierto hasta ahora, ¿no? Y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Ustedes han hecho todo muy bien a nivel macroeconómico, nos dijo, pero no han sentado las bases, no han hecho nada en educación, en salud y en infraestructura, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Si bien hemos tenido bonanza y algunos sectores se han visto beneficiados y casi toda la clase media, nunca hicimos nada por lo más importante, ¿no? Incluso en educación misma, ¿no? En el sector público, ¿no? Mis hijos están en el privado, en escuelas, y hacen su trabajo de manera remota, con Zoom, pero hay muchos sectores en Lima que no tienen buena conexión, buena conectividad, o no tienen nada, en sectores más emergentes, más vulnerables, y en familias vulnerables, y yo creo que van a estar perdiendo un año o 2 años van a perderlo, ¿no? Eh, entonces, debido a que el político no ha tenido una iniciativa por tratar de focalizarse, de aplicar un planeamiento estratégico focalizado en salud e infraestructura, es que no hemos tenido estos problemas en tratar de enfrentar la pandemia. Ahora esperemos que ya más adelante, cuando volvamos a tener otra bonanza, ¿no? Porque estas son cíclicas en la historia, podamos enfocarnos en los sectores que son relevantes y dejar de lado un poco esa rentabilidad política o quizás en algunos casos focalizarse, el Estado debe focalizarse en lo más importante. No se quedaron en casa, como les digo, esa era la idea de los paquetes de estímulo. Esta es una data que le he sacado, la he construido con esta consultoría que le hice a la Contraloría el año pasado. Hice un modelo
para tratar de, que se usa mucho en medicina, para tratar de ver si es que la familia vulnerable está siendo afectada o positivamente por el bono. Es decir, cojo dos grupos vulnerables en esa base de datos enorme de millones y verifico si es que el que tiene el tratamiento o recibió el subsidio mejoró en ingresos y no se contagió de COVID. ¿Qué me dio? No les puedo mostrar porque es una consultoría, pero ¿qué me dio? De que no hay diferencia significativa entre los grupos vulnerables tratados y no tratados, que recibieron el bono y que no recibieron el bono. ¿Por qué? Porque el bono se entregó en un periodo de tiempo muy largo, poco dinero y se movilizó. O sea, al comienzo negativo quiere decir que, o sea, que se vuelve más negativo, quiere decir que se queda en casa y luego ya empieza a movilizarse rápidamente. Entonces no sirvió de mucho. Y hay un golpe en el empleo, y hay un golpe en los ingresos, los términos de intercambio se deterioran, ¿no? Empeoran. Y la pobreza que antes estaba cayendo debido a hay un informe en The Economist que dice que la caída de la pobreza en América Latina, en algunos emergentes de la cuenca del Pacífico, como Perú, Colombia, Chile, México, es no tanto por los programas sociales, que vemos que no son muy efectivos, sino por la generación de empleo, por la bonanza económica. Entonces, esta ha caído, pero ahora hemos tenido un retroceso, ¿no? Por la pandemia. Como les decía, entre los grupos tratados y no tratados ha habido contagio, no ha habido una diferencia significativa, ¿no? Entonces, los planes de estímulo no han funcionado muy bien. Hablando de corrupción, porque esto fue hecho para la Contraloría, hubo gente que debió haber recibido el bono y no lo recibió. Y hubo gente que no debió haber recibido el bono y lo recibió. Y ese es más o menos un 5% del presupuesto, ¿no? Hubo una pequeña filtración de recursos. La administración, el costo de la administración de los bonos fue muy bajo. Es decir, tengo que comprar computadoras, personal para entregar los bonos, pero esto es muy bajo. O sea, digamos, si yo te entrego 100 millones y me estoy gastando 500 millones, hay una filtración definitivamente, pero se ha gastado muy poco como parte del presupuesto en bienes y servicios. Entonces, por ese lado no ha habido tanto. Sí, lo que sí ha habido es que se ha entregado a manos que no corresponden, ¿no? Y muy poco tiempo, o sea, en 6 meses un par de entregas, ¿no? O entrega y media, porque ni siquiera se han llegado a todos todavía. Recién ahora, que ya estamos como un mes en cuarentena, recién están tratando de entregarse en unas, creo que segunda o tercera entrega. Entonces, es insuficiente lo que se ha entregado a las familias vulnerables, ¿no? Estas son las perspectivas que tenemos, ¿no? Ahora les voy a pasar a nivel América Latina y mundial. Es una contracción fuerte del año pasado y se espera un rebote. Un rebote por un efecto estadístico, ¿no? Ahora, a nivel mundial, déjame ver cuánto tengo acá de... Ya no tengo muchas ya. Me quedan 5 minutitos, creo, Diana. 5 o 10 minutitos. ¿Está bien, Diana? Sí, está bien, perfecto. Ya. Entonces, a nivel, eh, como les decía, a nivel América Latina hay un margen de maniobrabilidad. La deuda como porcentaje del PBI es bastante pequeña. Argentina era el 90% y el resto de los países de la cuenca del Pacífico estaban por debajo del promedio o cerca al promedio. Europa no es así. Esos son los países PICS, Portugal, Italia, Grecia, España, los del Mediterráneo, llamados así despectivamente por Inglaterra. Pero los países industrializados, desarrollados, pueden darse el lujo de tener deuda alta. Nuestros países emergentes no pueden darse el lujo de tener una deuda alta como porcentaje del PBI. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de financiamiento es externa. La fuente de financiamiento de los países desarrollados es interna y pueden manipular, manejar la tasa de interés con los bancos centrales. Nosotros no. Y eso pasó en los 70s y 80s
con la crisis de la deuda, que subió exógenamente la tasa de interés y eso provocó un asfixiamiento una asfixia financiera en los países emergentes, estrangulamiento financiero, ¿no? Es la década perdida de América Latina que le llaman, ¿no? Que eran los 80s, ¿no? Que teníamos muchos problemas de deuda. Ahora, esta deuda en Europa viene por ya de la crisis del 2009, las reactivaciones que se trataron de aplicar y los problemas relacionados ahora con la crisis del subprime también va a hacer que se eleven estos números, ¿no? Acá hay un videito en YouTube que ustedes lo pueden, si quieren le puedo pasar a Diana para que ustedes lo vean. Es una diferencia entre Europa, no lo tengo que mostrar ahora, pero es una diferencia entre Europa e Italia, o sea, no es lo mismo Grecia que Alemania, ¿no? Entonces esa diferencia hace que las políticas no sean muy coordinadas en Europa, a diferencia de Estados Unidos, que está más integrado, ¿no? Como países del hemisferio norte. Esto es antes de la pandemia, ¿no? Estas eran las previsiones, pero sufrieron una revisión hacia la baja. A nivel mundial, la economía se contrajo, en Estados Unidos también. En China fue el único país que ha tenido un crecimiento bajito. Y América Latina sí se cayó fuerte, ¿no? Lo hemos visto. En América Latina se ha caído 9% el año pasado. China es el único que creció poquito. De lo que crecía antes fuerte, ahora creció poquito y ahora va a volver a crecer fuerte. Muchos de los países asiáticos han manejado mejor la crisis de la pandemia. La zona euro también es caída, igual que Estados Unidos, ¿no? Y América Latina, y Perú está un poco por debajo de ese promedio. Y el siguiente año ya estaría por encima del promedio. Perú y Chile son los que más van a crecer en América Latina por rebote estadístico y por la reactivación de las actividades productivas nuevamente, ¿no? Comparado a otras crisis, por ejemplo la del subprime, que es la anterior, esta duró más tiempo. La de aquí es más corta. No ha habido destrucción de capital, pero sí la paralización de las actividades productivas ha producido pues un desapalancamiento, sobreendeudamiento, pero es más corto, ¿no? Supuestamente. Acá un poco le pongo un cuadro comparativo de las enfermedades, ¿no? El costo económico del SARS, del H1N1, el ébola, y este ha sido el más duro, ¿no? No hemos estado tan preparados, ¿no? Como otros países, ¿no? Por la infraestructura en salud, que no se ha puesto la mira. Quizás ya ahora en adelante el médico puede tener mayor capacidad para poder solicitar recursos, ¿no? Para mejorar la infraestructura en salud y en educación también, ¿no? Para estar mejor preparados en caso de que venga otro problema similar. Y también la OMS de tratar de evitar de que se poner las alertas, ya el mundo cambiará y se generarán ciertos pasaportes de salubridad para evitar de que vuelva a suceder una situación así. En, en lo que es la relación de crecimiento y muertos, em, acá está Perú, está Chile por aquí, no, este es Colombia, ¿no? Estamos aquí en este cuadrante, donde sí hay una caída del fuerte, ¿no? En el caso peruano, y más muertos. ¿Quiénes lo han hecho mejor? Como les decía, son los países asiáticos, ¿no? Que han crecido un poquito y no han tenido tantos muertos, porque están acostumbrados, ¿no? Acá vamos a demorar un buen tiempo en recuperar lo avanzado en los últimos años y revertir los niveles de pobreza. Aquí siempre han estado Corea, Japón, siempre han tenido Tailandia, no han tenido estos problemas de
epidemias y lo han manejado mejor, rápidamente. Nosotros no estábamos acostumbrados a algo así. Yo he viajado a China, también he visto a la gente con sus tapabocas, barbijos, ¿no? Mascarillas en los aeropuertos, por todos lados. O estaban resfriados y lo usaban, o si no, para la contaminación, o ante alguna alerta salían. ¿No? Ya estaban acostumbrados a ello. A nosotros nos parecía raro. Ya para ir terminando, eh, ustedes también tienen sistema privado de pensiones. En el caso peruano ha sido muy considerado, muy tomado, ha sido un caballito de batalla de los políticos, ¿no? Hemos hecho medidas para tratar de disponer de los fondos de pensiones, ¿no? Para tratar de ayudar a las familias que están en una situación un poco complicada. Entonces se liberaron parte de los fondos de pensiones. Algunos decían, no, estás sacrificando el futuro, hipotecando tu futuro, tu pensión. Pero era el momento, o sea, digamos, estábamos en una situación sui generis y se tenía que usar. Ahora los políticos lo usaron para buscar su rentabilidad, su popularidad, o sea, es un baño de popularidad, ¿no? Hay una propuesta para tratar de integrar el sistema privado con el público, siguiendo los lineamientos de la OCDE. Yo sé que Colombia ya está por entrar a la OCDE y no ha seguido este lineamiento en términos de pensiones, sigue con su sistema privado de pensiones, igual que Chile, y Chile ya está en la OCDE. En el caso peruano están tratando de meter bastante mano sobre el sistema previsional. Y yo le llamo aquí una disputa entre lobistas versus políticos. Los políticos que buscan la rentabilidad política y los lobistas que tratan de buscar que su negocio no pierda. Pero al final, el que debería estar aquí en esta disputa es el afiliado, como todos nosotros, pero no es así, ¿no? Es una disputa entre lobistas versus populistas. Y bueno, la liberación de los fondos solamente, como le digo, debido a la informalidad, que es un cuarto de la población, la fuerza laboral es la que lo tiene, entonces no hay muchos que estarían siendo beneficiados con esta medida. Y eso es básicamente en cuanto a un brochazo de lo que es el panorama mundial y mercados emergentes, básicamente. Entonces ya terminé, Diana. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Guillén. Fue una presentación muy interesante para todos. Y quiero leer una pregunta que tengo por acá de Wilmer Alexander. Y él dice, ¿cuáles pueden ser las posibles estrategias que se pueden tomar para mejorar la economía tras la pandemia? Sí, es una buena pregunta. Para cualquier, es bien complicado tratar de responder. Ahora está un poco más difícil. Todo depende del sector salud, ¿no? Si el sector salud, eh, nosotros somos más economistas o empresarios, pero quizás por aquí hay alguien especialista en salud, pero los infectólogos mismos no están muy seguros de lo que está sucediendo y esto afecta al sector económico. Entonces nuestra incertidumbre va a estar articulada al sector salud y no sabemos qué está sucediendo por allá. Pero sí, ya no tenemos mucho margen de maniobrabilidad, ¿no? Para este tema. Lo que me preocupa a mí, la pregunta de Wilmer, es la logística de la entrega de vacunas, ¿no? Para ya que todos estemos inmunizados, ya cuando lleguemos al grueso de la población, ¿no? A mí, a Diana, a todas las personas que están en ese margen de edad. Eh, Eso es lo que no sé cómo lo van a realizar. Y hay una discusión para que se realice a nivel privado, para que el sector privado lo tome, pero la OMS no lo deja. El sector privado es el que si lo tomara, pues, uno puede comprarlo, ¿no? Y dejas ya al sector vulnerable para que se encargue con el Estado. Entonces, la clase media lo podría hacer, o media alta, o más, ¿no? Eso es lo que me preocupa, cómo se va a llegar a cabo esa logística de los millones de personas que tenemos. En Perú somos cerca a 30 millones, me parece que en Colombia son 40, ahí ustedes me corrigen, si me acaban de decir que ya están en la OCDE. eh, entonces, esa logística es enorme, ¿no? Y creo que se podría hacer
mucho mejor si es que el sector privado lo toma en consideración, ¿no? Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta y es, ¿de qué fuentes web se pueden obtener estos datos para la planeación de una empresa? Bueno, yo he agarrado diferentes fuentes, ¿no? Una de ellas fue Google, otra es Facebook para ver las movilizaciones. Depende de lo que quiera. Ahora, los bancos centrales tienen la información básica. Bancolombia, ¿no? Los bancos centrales de cada país lo tienen. Ahora, el Banco Mundial y Fondo Monetario lo tiene, pero está un poco desfasado. Pero aquí, si quieres, yo le voy a compartir a Diana la presentación para que se los dé a todos ustedes. Me haces acordar, Diana. Te mando el PDF y, Muchas gracias. y ahí está la fuente. Vale, perfecto. Por acá tenemos algunos comentarios y otra pregunta. Entonces hay un comentario de una persona que nos dice, muchas gracias, muy buena presentación, identifica claramente la realidad del incremento de pobreza en la región y el aseguramiento económico de los más ricos. Por acá hay una pregunta, es, ¿qué oportunidades se pueden aprovechar en estos momentos en los cuales cada país hace campañas de consumir lo propio? Sí, en términos personales, yo invertí en cobre, ¿no? Ahora, como les mencioné al comienzo de la presentación, puede ser también petróleo. Se cotiza en bolsa, en una sociedad agente de bolsa. Algunos están viendo la posibilidad de comprar hoteles que están más baratos, que se cotizan en bolsa, por ejemplo, Wyatt, H es su símbolo. Y es momento de comprar, no momento de vender, a menos que haya una emergencia y tengas que vender, ¿no? Por salud o por alguna emergencia en especial. Y inmuebles, yo también he estado un poco viendo el caso colombiano, ¿no? Me pueden reafirmar el caso peruano también. No han bajado, o sea, no ha habido una burbuja, porque ya hace rato que hubieran bajado. Yo salía a preguntar por todos lados, a ver, de repente puedo comprar, ¿no? Es un momento de comprar barato, pero no ha sido así. No ha sido así, todavía hay demanda en la parte inmobiliaria. Y ya este año con la vacuna yo creo que ya no se va a caer, ya no creo que tengamos ese escenario. En commodity sí, y yo alquilo eh, vivienda, yo vivo cerca de San, que conoce también Diana, en la zona, pero alquilo en otro lugar que le llaman estrato C, clase media, un poco más pequeñitos, y tienen muy buena rentabilidad. Flujo de alquileres sobre inversión es mucho más alta que en esta zona o en San Isidro, que algunos de ustedes conocen, que es una zona que le llaman, la zona rosa, que le llaman ustedes. Digamos, la zona rosa es un sector que pueden pagar bien, pero su rentabilidad, ese como ratio de inversión, no es muy alto. En otras zonas, más media para abajo, es alta rotación y tienen una mejor rentabilidad. Lo que está sucediendo ahora es, lo que he visto es un fenómeno de que mucha gente de la zona rosa se está yendo hacia un poquito más abajo. Entonces, yo le he subido el precio y lo aceptan. Entonces, es una oportunidad en temas de alquileres. Alquileres de oficina, olvídense, está bien complicado. Bien, como ustedes le llaman, bien tenaz, ¿no? Así es. Excelente. Yo quisiera invitar también a Jorge Bravo, nuestro director ejecutivo, para que, Jorge, tú puedas darnos una reflexión final sobre este webinar que tuvimos el día de hoy. Bueno, muchas gracias Diana y agradecerte a Jorge por la clarísima explicación y el panorama tan evidente que nos has presentado, ¿no? Yo quiero quedarme con una reflexión importante, creo, sobre todo de cara a lo que significa el futuro, ¿no? Esta pandemia nos agarró en una situación, por lo menos a nuestro país, como en general a muchos países de Latinoamérica, algunos más, otros menos, pero nos agarró sin un buen desarrollo de infraestructura en el sector salud. ¿No? Vino la pandemia y prácticamente no solo nos arrasó, sino que desnudó los grandes problemas que tenemos de infraestructura, los grandes y serios problemas que tenemos de infraestructura. Y creo que ahí el gran desafío, no solamente de los estados, no solamente de la gestión pública, sino también de quienes hacen empresa, de mirar estos sectores, de formular asociaciones público-privadas, de utilizar los mecanismos que existen, no solo en Perú, existen en Chile, existen en Colombia, existen en Panamá, los mecanismos que existen
para colocar inversión y desarrollar infraestructura que nos permita estar fortalecido frente a cualquier situación que se nos presente, ¿no? Creo que ahí es el gran desafío que tenemos. Creo que es el gran desafío que tenemos nosotros, los empresarios, y creo que hay que tener mucha fortaleza para que, superando este momento, podamos mirar optimistamente qué cosa es lo que viene, ¿no? Nuevamente agradecerte, Jorge, por este momento, por esta participación en el webinar. Eres un amigo de la casa, así que agradecerte sinceramente por esto. Muchas gracias. Yo quiero leer una última pregunta que tenemos acá en el chat antes de hacer la parte de cierre de este webinar. Entonces acá nos preguntan que si se puede decir que la vacunación puede crear una visión falsa de estabilidad económica para este 2021. Sí, gracias a Jorge y a Diana por la invitación, ¿no? Encantado de ayudarles, y ojalá en algún momento pudiera viajar a Medellín o Bogotá, que son las dos ciudades que conozco, y también hay muchas otras ciudades ahí en Colombia que me gustaría visitar. Cartagena de Indias, me han contado ahí, Zapater y Luis Felipe, que también ustedes lo conocen, que son de la casa, ¿no? Que es muy, muy bonito. Y igual están acá cordialmente invitados a Jorge o Diana para venir por aquí a probar la comida, y nuestra comida, que está un poco caída porque en realidad pues la servimos fresca y no pueden irse a delivery, ¿no? Salvo otras opciones que sí ya se han inventado, se han reinventado. Hay comida de fusión también, ¿no? Que se ha reinventado para tratar de mantener un poco la costumbre y la tradición. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí, como les decía, nuevamente esto depende del sector salud. Todavía no sabemos ese efecto de la vacuna, si es que se va a garantizar esa inmunidad, pero son los laboratorios grandes, o sea, es Pfizer, es una alemana. Yo creo que a los alemanes yo les creo todo. Quizás no quiero, yo tengo origen chino, ¿no? Yo conozco China, y mi abuelo fue chino, y no, conozco cómo son, ustedes también lo saben, en China también igual. No confiaría mucho de algo así, pero si está pasando por los filtros de la OMS, salvo la rusa, que me parecen que ha salido con buena digamos, ha pasado los test de eficacia de revistas importantes y científicas como Lancet, médicos, pero no pasa por la OMS todavía, ¿no? Entonces los chinos sí ya están empezando en eso, pero las americanas, Moderna o Pfizer, yo sí les creería, ¿no? Yo creo que si ellos dicen que sí hay una eficacia, a los alemanes yo sí les creo todo, ¿no? Bueno, pues acá tenemos otros comentarios. Francisco nos dice, muchas gracias a la Cámara del Pacífico por estos análisis que nos permiten tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Y Karen dice, super presentación, Jorge Guillén. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios, son muy motivadores. Jorge, muchas gracias a ti nuevamente. Por supuesto, eres bienvenido a Colombia cuando quieras venir y cuando, bueno, ya se pueda volver a viajar. Y para todos los que estamos en Colombia, sé que va a ser un gusto volver a Perú, y yo en lo personal extraño enormemente la comida, que realmente desde hace más de un año no estoy en Lima. Bueno, quiero contarles qué se viene, cuáles son nuestros próximos eventos para que todos se puedan programar. Entonces, el próximo jueves 25 de febrero a las 7:45 de la mañana vamos a tener, en conjunto con la Cámara de Industrias y Agricultura de Panamá, que es el gremio más importante de Panamá, y la Embajada de Panamá en Colombia, el lanzamiento de Expo Negocios. Todos están invitadísimos a participar, porque en este lanzamiento les vamos a contar cómo pueden estar presentes en esta feria, cuáles son los diferentes planes que tenemos tanto para expositores como para visitantes y compradores, y cuáles son los beneficios de estar ahí. Bueno, nuestro siguiente evento, pasemos a la siguiente, por favor. Es un webinar que vamos a estar desarrollando el viernes 5 de marzo, también a las 7:45 de la mañana, y el tema va a ser transformación digital sin cambio cultural, una perspectiva sin futuro. Entonces ahí tenemos dos expositores muy interesantes, a Joana Cárdenas,
Y también tenemos a un expositor de España, a Patricia Yankee. Y nuestro próximo evento, también para que se puedan programar, es un evento muy interesante. Vamos a estar haciendo el tercer encuentro de mujeres líderes en América Latina. En este encuentro vamos a tener a las agregadas comerciales y directoras de PROMPERÚ, PROECUADOR, PROCHILE, la Embajada de Panamá, y vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es mujeres conquistando el mundo y herramientas de acceso a mercados en América Latina. Esto va a ser el jueves 18 de marzo, también a las 7:45 de la mañana. Como lo saben, y que quiero también nuevamente darte, Jorge, a ti el espacio, queremos volverlos a invitar todos los jueves a un espacio que tenemos, que es Conversando con la Cámara del Pacífico. Jorge, no sé si les quieras contar a todos un poco más. Claro que sí, Diana. Es el otro Claro, Jorge. claro que Sí. sí. Bravo, perdón. Claro que sí. Bueno, todas estas actividades, como lo señalamos al inicio, son hechas con pasión, con dedicación, con entrega por todo el equipo de la Cámara, ¿no? Son hechas especialmente para ustedes, ¿no? Nosotros lo que queremos es estar más cerca de ustedes, ¿no? Acompañarlos en estos momentos en donde necesitamos respuestas. Queremos presentarles oportunidades, cifras, perspectivas, como la que hemos escuchado el día de hoy de Jorge Guillén, ¿no? Entonces, dentro de este marco tenemos los días jueves a las 19 horas, el Conversando con la Cámara del Pacífico. Es un programa en donde tenemos cada semana un invitado. Ya saben que ustedes pueden participar también, pueden sugerir qué temas quieren escuchar, a quienes quieren ver en el Conversando, porque es un programa hecho para ustedes. Así que están cordialmente invitados también todos los jueves al Conversando con la Cámara del Pacífico. Vale, Gracias, Jorge, Diana. muchas gracias. Bueno, quiero recordarles a todos que esta presentación y las memorias de este evento se las vamos a estar enviando por correo electrónico a los carros que dejaron en el momento de inscripción, y la invitación también a estos próximos eventos también les van a estar llegando. Recuerden que los cupos son limitados, entonces sí, por supuesto, le damos prioridad a las primeras personas que se inscriban. Y ya para finalizar, quiero recordarles los datos de Carlos Olaya, que es nuestro director comercial. Acá tienen el correo electrónico de él, su número de celular y WhatsApp en Colombia, en caso de que quieran que agendemos alguna reunión o saber un poco más sobre las actividades que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio del Pacífico. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Chao, chao.